acaso ya hay un video del práctico, ahí lo pueden ir revisando en el canal de YouTube, ya se los pasé igual. Ese video, ahí está todo el práctico resuelto, o bueno, o el 80% del práctico resuelto, ahí se pueden fijar, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer netamente lo que son modelos de exámenes para su primer parcial. Bien, dice, usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple cuando dicho objeto está desplazado a una distancia de 0,3 metros a la derecha de su posición de equilibrio. A ver, vamos a empezar a graficar. Tenemos un movimiento armónico simple, lo podemos graficar como un resorte. ¿Ya? Dice, cuando dicho objeto está desplazado a una distancia de 0,3 metros de su posición de equilibrio, digamos que esta es su posición de equilibrio. ¿Ya? A ver, digamos que acá es su posición de equilibrio, x igual 0. Cuando está desplazado a una distancia, la vamos a llamar x sub 1 de 0,3 metros a la derecha de su posición de equilibrio. Tiene una velocidad v a la derecha y una aceleración de 6,4 metros sobre segundo a la izquierda. La distancia entre el primer punto donde se encuentra La distancia entre el primer punto donde se detiene el objeto es de 0,45 metros. Calcular la velocidad del objeto en el primer punto, cuando se mueve hacia la derecha. Ya, entonces aquí estamos con una velocidad v y tiene una velocidad v a la derecha. Entonces tiene que ver que la velocidad v es positiva, ¿no? Porque está yendo hacia la derecha. ¿Ya? Es positiva. Y tiene una aceleración de 6,4 metros sobre segundo al cuadrado hacia la izquierda, entonces menos. Por si acaso, esto es velocidad en un punto. Esta es la velocidad en este punto dado. Esa velocidad es negativa, perdón, positiva, porque está yendo hacia la derecha. Y tenemos la aceleración en ese punto. En este caso es negativa porque está yendo hacia la izquierda, que me dice que es 6,4 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Queremos calcular la velocidad en ese punto. Em, la distancia entre el primer punto y donde se detiene el objeto es de 0,45 metros. O sea, desde este primer punto hasta donde se detiene el objeto, esta distancia es 0,45 metros. Lo vamos a llamar x2. Ya, y acá se detiene, ¿no? Aquí se detiene. Entonces, el objeto se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, en la distancia entre el primer punto y donde se detiene es 0,45 metros. Calcular la velocidad del objeto en el primer punto cuando se mueve hacia la derecha, ¿no? Cuando está moviendo hacia la derecha. Bien, queremos saber eso. Entonces, es velocidad en un punto. La fórmula para velocidad en un punto es igual a la amplitud por la frecuencia angular. Entonces, tenemos que ver si tenemos alguno de estos datos. La amplitud, bueno, no la tenemos, pero la amplitud es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta donde se detiene. En este caso es x1 más x2, esa sería la amplitud. Desde el punto de equilibrio hasta donde se detiene es x1 más x2. Y bueno, la frecuencia angular no la tenemos. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con la aceleración en un punto. La fórmula de aceleración en un punto es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Tenemos la amplitud, tenemos la aceleración en un punto, entonces podríamos nosotros eh, calcular la frecuencia angular. ¿No? Frecuencia angular al cuadrado, amplitud. En este caso, bueno, este es negativo, se va este menos con este menos y me queda 6,4 igual frecuencia angular al cuadrado por amplitud. La amplitud, la vamos a calcular. La amplitud va a ser la suma de las dos posiciones, ¿no? Que tenemos. X sub 1 es 0,3 y X sub 2 es 0,45 metros. Entonces la amplitud va a ser 0,75 metros. Esa es la amplitud. La distancia desde el punto de equilibrio hasta donde se detiene. Bien, con esto podríamos calcular la frecuencia angular al cuadrado, va a ser igual a 6,4
dividido la amplitud, que es 0,75. Pero queremos la frecuencia angular, entonces va a ser raíz de 6,4 entre 0,75. Y con eso calcularíamos la frecuencia angular. Vamos a ver cuánto sale. Sería raíz de 6,4 entre 0,75. Saldría 2,921 radianes sobre segundo. Entonces, esta es la frecuencia angular. Ahora que tenemos la frecuencia angular, podemos calcular la velocidad en ese punto, que va a ser la amplitud 0,75 multiplicado la frecuencia angular 2,921. Y con esto tenemos la velocidad en ese punto. Perdón, me estoy confundiendo de fórmula. Esta es la velocidad máxima. La fórmula para la velocidad en un punto es esta. Frecuencia angular por la raíz de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Esta es la fórmula para la velocidad en un punto. Y la fórmula para la aceleración en un punto, esta es aceleración máxima. La aceleración en un punto es esta. Menos frecuencia angular al cuadrado por ese punto. ¿Ya? Acá es ese punto, aquí es ese punto. Aquí vendría a ser el punto a analizar, que es 0,3 que estamos analizando. Y acá va a ser 0,3, ¿no? Que es el punto que estamos analizando. Es la aceleración en ese punto, en el punto 0,3. Ahora sí, vamos a ver cuánto sale. 6,4 entre 0,3. Saldría 4,619 radianes sobre segundo. Ahora sí, esa es la frecuencia angular del sistema. Ya, esa es la frecuencia angular del sistema. Entonces, bueno, ahora sí ya podemos calcular la velocidad en ese punto. Para calcular la velocidad en ese punto tendríamos que tener la frecuencia angular, la tenemos, la amplitud también la tenemos y la posición o ese punto también lo tenemos. Tenemos todo. Entonces, la frecuencia angular 4,619 por la raíz, la amplitud 0,75 al cuadrado menos la posición o ese punto 0,3 al cuadrado. Y con eso tenemos la velocidad en ese punto. 4,619 por la raíz de 0,75 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado. Saldría la velocidad en ese punto 3,175 metros sobre segundo. Positivo porque está yendo hacia la derecha. Listo. Nada más. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Sí. Bien. No nos confundamos de la fórmula de esta es aceleración en un punto. Las voy a poner acá la fórmula para que las tengan. Aceleración máxima es frecuencia angular al cuadrado, amplitud. Bueno, puede ser negativo de exactamente igual. Si le pueden poner negativo, positivo, solamente nos indica el sentido. La aceleración en un punto es frecuencia angular al cuadrado multiplicado ese punto. Velocidad máxima es frecuencia angular por amplitud. Y velocidad en un punto dado es frecuencia angular por la raíz de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Ya, esas son las fórmulas. ¿Ya? Esas son las fórmulas que se ocupan. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, un reloj de péndulo simple marca los segundos cada vez que su lenteja llega a su amplitud máxima en cualquiera de los dos lados. ¿Cuál es la frecuencia de este movimiento? ¿Cuál debe ser la longitud del péndulo en el punto en que G es igual a 9,8? Bien, tenemos aquí un péndulo. Tenemos un péndulo que va a ir oscilando, ¿no?
va a ir oscilando, y acá va a ser su amplitud y acá va a ser su otra amplitud. Va a ir oscilando así libremente. Nos dice, nos dice el problema que marca los segundos cada vez que su lenteja, bueno, su lenteja es la bolita, esto de acá, llega a su amplitud máxima en cualquiera de los dos lados. O sea, desde aquí hasta aquí es un segundo y ya sube un segundo. Luego de aquí hasta aquí es otro segundo. Entonces, cada vez que llega a su posición máxima en cualquiera de los dos lados, ya marca un segundo. O sea, tarda un segundo en llegar desde aquí hasta acá. Y otro segundo de acá hasta acá. En otras palabras, nos están diciendo que el periodo es 2 segundos. ¿No? 2 segundos. ¿Cuál es la frecuencia de este movimiento? Bueno, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. La frecuencia, 1 sobre 2, 0,5 hercios. Listo. Esa es la frecuencia del péndulo, 0,5 hercios. Bien, ahora, ¿cuál debe ser la longitud del péndulo? ¿No? Y esta es la gravedad, me dice. Bueno, para la longitud del péndulo usamos la fórmula de periodo para un péndulo simple, 2pi por la raíz de la longitud de la cuerda entre la gravedad. Despejamos, nos va a quedar lo siguiente. La gravedad la pasamos a multiplicar, nos va a quedar periodo entre 2pi al cuadrado multiplicado por gravedad. La longitud va a ser periodo 2 entre 2pi al cuadrado gravedad 9,8 me dice. Bien, pongo eso en la calculadora. Y me va a dar la longitud del péndulo. 2 entre 2pi, todo esto al cuadrado, por 9,8. Me sale 0,993 metros. Esa es la longitud de la cuerda del péndulo. ¿Ya? Nada más. Eso sería. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Disculpa, ¿de dónde sacó los 2 segundos? Ya. El ejercicio dice, un reloj de péndulo simple marca los segundos cada vez que su lenteja llega a su amplitud máxima, en cualquiera de los dos lados. Entonces la lenteja es este círculo, ya por acá esta es la lenteja. Dice que cada vez que llega a su amplitud marca los segundos, o sea, marca un segundo, ¿no? Marca un segundo. Entonces, cuando está acá y llega a su amplitud máxima, que es acá, marca un segundo. Cuando vuelve desde acá otra vez a su otra amplitud máxima del otro lado, marca otro segundo. Y el periodo, no nos olvidemos que es el tiempo en el que va y vuelve. Es una oscilación completa. El periodo es el tiempo en el que va y vuelve. Pero si nos están diciendo que tarda un segundo en llegar hasta su amplitud máxima, de hasta acá, y otro segundo en volver, quiere decir que en su ida y vuelta va a tardar 2 segundos. ¿Se entiende? Ahora te lo entendí. Así, Bien, seguimos entonces. Vamos a hacer esto. Un objeto de 0,4 kilogramos cuelga de un resorte ideal de masa despreciable. Cuando se le desplaza del equilibrio y se suelta el objeto, oscila con una frecuencia de 2 hercios. ¿Cuánto se estira X el resorte cuando el objeto cuelga en equilibrio en reposo? Ver figura. Bueno, acá no tenemos una figura, pero tenemos el resorte que dice que cuelga un objeto de masa 4 kilogramos. Una masa de 4 kilogramos. Eh, Cuando se le desplaza del equilibrio y se suelta el objeto, oscila a una frecuencia de 2 hercios. Entonces, este mismo objeto se lo desplaza una distancia, una amplitud, bueno, una amplitud es esto, una amplitud, y al añadirle esta amplitud empieza a oscilar con una frecuencia de 2 hercios cuando se estira X, ¿no? El resorte. Nos dice, ¿cuánto se estira X el resorte cuando el objeto cuelga en equilibrio?
cuánto se estira el resorte cuando el objeto cuelga en equilibrio. Ya. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Aquí no hay que confundir. Entonces, nosotros tenemos este resorte. A ver, vamos a poner más acá. Obviamente este resorte, cuando no tenía la masa, estaba así, digamos, así. Ahí, digamos, ¿no? Bueno, un poquito menos. Ahí, ahí, digamos. Y al ponerle una masa se estiró, ¿no? Se estiró una cierta deformación, una cierta distancia X. Una cierta deformación hubo debido a la masa, ¿no? Debido a la masa de 4 kilogramos. Em, la pregunta es cuánto se estira el resorte cuando el objeto cuelga en equilibrio o en reposo, ¿no? O en reposo. O sea, nos están pidiendo esta X de acá. ¿Cuánto es lo que se estiró? Hasta que cuelga el objeto en equilibrio. O sea, la deformación, ¿no? La deformación. Bien, para poder calcular esta deformación, lo que vamos a ocupar es la ley de Hooke, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Ley de Hooke. Ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la constante por la deformación. Entonces la deformación va a ser fuerza entre la constante. La única fuerza que actúa, esto lo vimos en el laboratorio, es el peso entre la constante. Tenemos la masa, sí, la gravedad también. La constante, no tenemos la constante, no tenemos la constante. Entonces, vamos a usar una fórmula, que es la que yo les di ya varias veces, ya se las di, que es esta fórmula de acá, que viene de la fórmula de periodo, ¿no? Para calcular la constante. Esta fórmula, la constante es igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado. Esta fórmula en la clase presencial que dimos, cuando fui a reemplazar al ingeniero, este, ya les expliqué de dónde sale esa fórmula, ¿no? Que esta fórmula sale de la fórmula de periodo para un resorte helicoidal. Hacemos unos cuantos despejes y nos queda esta fórmula. Ya que igual lo pueden poner en su formulario, no hay problema. Que nos dice que la constante del resorte es igual a masa por frecuencia angular al cuadrado. La masa la tenemos, la frecuencia angular. No nos olvidemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia normal. Y eso tenemos, la frecuencia normal. Entonces, masa, acá va a ser 2pi por la frecuencia normal al cuadrado. Entonces, la constante va a ser masa, 4 kilogramos, 2pi, frecuencia normal, 2 al cuadrado. Bueno, esto va a ser 4 por 4pi al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale la constante. Sale 64 pi cuadrado. Y en decimal sale 631,65 newton metro. Ya. Entonces tenemos la constante. Ahora calculemos la deformación. La masa, 4. La gravedad, 9,8. La constante, 631,65. Y con eso tenemos la deformación. Sería 4 por 9,8 entre... Saldría una deformación de 0,062 metros. Esa sería la deformación en metros, ¿no? La deformación que se produce debido a la masa del objeto, ¿no? Debido a la masa del objeto. Nada más. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro entonces, ¿no? Voy a poner fórmula. Bien. Vamos con este.
Dice, usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple. Cuando dicho objeto está desplazado 0,6 metros a la derecha en su posición de equilibrio, tiene una velocidad de 2,2 a la derecha y una aceleración de 4,4 a la izquierda. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda? Bien, similar a uno que ya hicimos. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos esto. En este punto, digamos que la posición de equilibrio era acá, ¿no? Aquí era la posición de equilibrio. Bueno, nos dice que cuando dicho objeto está desplazado 0,6 metros a la derecha, entonces en esta posición está 0,6 metros, ¿no? En esta posición de acá, ahí, 0,6 metros. A la derecha, de su posición de equilibrio tiene una velocidad, o sea, la velocidad en este punto es de 2,2 metros sobre segundo. A la derecha, o sea, es positivo. Y una aceleración en este punto de 4,4 metros segundo al cuadrado a la izquierda, o sea, negativo. ¿Listo? ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto? ¿A qué distancia de este punto se va a desplazar el objeto antes de detenerse? Antes de detenerse. ¿No? Y para que vuelva a iniciar su movimiento a la izquierda. O sea, hasta que llegue a su amplitud. ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer hasta llegar a su máxima desplazamiento, que es su amplitud? Bien, este es el problema. Para esto tendríamos que calcular la amplitud. La fórmula de aceleración en un punto es esta. La fórmula de velocidad en un punto es esta. Raíz, amplitud cuadrado, menos ese punto al cuadrado, ¿no? Esa. A ver, analicemos. Tenemos el punto, que es 0,6. Tenemos la aceleración. Podríamos calcular la frecuencia angular la frecuencia angular. Y con la frecuencia angular podríamos calcular la amplitud. Y ya con la amplitud ya podríamos calcular x sub 2, que es la incógnita. Ya, vamos a hacer eso. Entonces, la aceleración en ese punto es menos 4,4. Igual menos frecuencia angular al cuadrado por ese punto. Se van los negativos, me queda 4,4 frecuencia angular al cuadrado por ese punto. La frecuencia angular al cuadrado va a ser 4,4 entre ese punto, que el punto es 0,6. Aquí está. La frecuencia angular va a ser raíz de 4,4 entre 0,6. Y con eso tenemos la frecuencia angular. Vamos a ver cuánto sale. A ver, raíz de 4,4 entre 0,6. Saldría 2,71 radianes sobre segundo. Bien. Ahora que ya tenemos esto, podemos calcular la amplitud. Podemos calcular la amplitud. Vamos a ver. A ver. Este aquí igual. Bien. Entonces, aquí la velocidad en un punto lo tenemos. Este pasa a dividir, va a quedar así. Elevamos ambos al cuadrado, va a quedar así. Pasamos este menos como más, va a quedar así. Y pasamos el cuadrado al otro lado. Y va a quedar que la amplitud es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en un punto entre la frecuencia angular al cuadrado más la posición al cuadrado. Bien, reemplazamos. La amplitud va a ser igual a la velocidad en ese punto, 2,2. Frecuencia angular, 2,71. Todo esto al cuadrado más la posición al cuadrado, 0,6 al cuadrado. Y con eso tenemos la amplitud. Vamos a ver cuánto sale. 2,2 entre 2,71 al cuadrado más 0,6 al cuadrado. Saldría 1,01 metros, ¿no? Redondeado a dos decimales. Bien, ya tenemos la amplitud.
pero no nos están pidiendo la amplitud, nos piden la distancia desde este punto, desde el punto donde estamos analizando, hasta donde va a detenerse, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la amplitud es x sub 1 más x sub 2. Lo que nos está interesando ahorita es x sub 2. Va a ser amplitud menos x sub 1. Nos pasamos el otro a restar. Entonces, x sub 2 va a ser amplitud 1,01 menos x sub 1, que es 0,6. Y con esto tenemos la distancia, y esta distancia de acá, que es desde acá hasta donde se detiene, que es lo que nos interesa. Sería la amplitud menos el x sub 1. 1,01 menos 0,6 saldría 0,41 metros. Y esa sería la respuesta del problema. 0,41 metros. Nada más. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Todo claro? Ya. Bueno, supongo que está todo claro. Entonces vamos con el último ejercicio. Dice, se construye un péndulo colgando un cuerpo de 1 kilogramo de masa en una cuerda de longitud L. Se le hace oscilar de manera que el cuerpo llega a subir hasta una altura h en la posición más elevada. La velocidad máxima del péndulo es 4 metros por segundo. Calcular la longitud L de la cuerda del péndulo. Ver figura. Ya, a ver, me acuerdo que esta pregunta es con una gráfica que les da el ingeniero. A ver, vamos a ver más o menos si me sale. Porque si no se hace exactamente como la gráfica, no da. Creo que era así. eh, Acá era así, no, era así, creo que era. Esta era la altura h, si no estoy mal. A ver. O sea, el péndulo en su posición de equilibrio era así y estaba sobre el piso. Y luego se le estiraba una cierta altura h. ¿No? Esta era la altura h. Era así más o menos. Que acá se podía formar un triángulo rectángulo. Bueno, lo vamos a hacer chiquitito esto. Ya vamos más chiquitito ahí. A ver, vamos a hacer un poquito más chiquitito. Digamos aquí. Luego sube esto, digamos, por aquí. Ahí más o menos. Ya, así más o menos era la gráfica. Dice, tiene la masa de 1 kilogramo. Cuelga de una longitud L. La cuerda de una longitud L. Se le hace oscilar de manera que el cuerpo llega a subir hasta una altura h, bueno, minúscula, le voy a poner minúscula. En la posición más elevada, la velocidad máxima del péndulo es 4 metros por segundo, esa es la velocidad acá. La velocidad máxima es 4 metros por segundo. Calcular la longitud L de la cuerda del péndulo. Calcular la longitud L de la cuerda del péndulo. Bien. A ver, la longitud L de la cuerda del péndulo. Tenemos solo la velocidad máxima. La fórmula de la velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Tenemos la velocidad máxima. Ah, ya, ¿tenemos la frecuencia angular? No. ¿Tenemos la amplitud? Tampoco. A ver. Aquí, si no estoy mal, la velocidad máxima, bueno, aquí la velocidad es cero, ¿no? Aquí la velocidad es cero. Aquí en este punto es cero, porque en los puntos máximos es cero. La velocidad máxima es en el punto de equilibrio, cuando pasa por ahí, ¿no? Esa es la velocidad máxima. Ahora, este ejercicio, si no estoy mal, es con energía. Lo tenemos que trabajar con energía, ¿ya? Este es el punto A y este es el punto B. Trabajémoslo con energía. Entonces, la energía en el punto A va a ser igual a la energía en el punto B. Y analicemos.
En el punto A va a haber energía cinética, ¿no? En A. Y no va a haber energía potencial, ¿por qué? Porque está sobre el piso. Y en el punto B va a haber energía potencial, pero no va a haber energía cinética porque la velocidad va a ser cero. La fórmula de la energía cinética este, es un medio masa velocidad en A al cuadrado, ¿no? Y la energía potencial es masa, gravedad, altura, h, la h, ¿no? Se pueden ir las masas, nos va a quedar un medio velocidad en A al cuadrado, que es la máxima, que es la velocidad en A, igual gravedad altura. Con esta fórmula lo que podemos calcular es la altura h, ¿no? La altura h. A ver, si no estoy mal, calcular la longitud L de la cuerda. A ver, ya. Tendríamos esta altura de acá, esta altura de acá, pero a ver, este es h y después se sube. Ya, es que depende de la gráfica que pone el ingeniero. Creo que era así la gráfica. Y lo eleva al máximo. Si no estoy mal, era así. Creo que era así la gráfica del ingeniero. Y hasta aquí se lo elevaba el péndulo. Creo que era así. Y acá esta era la altura h. Esta era la altura h. Y esta era la velocidad cero, si no estoy mal. Y al calcular la altura h, era exactamente la misma que la del péndulo, que la longitud L. No estoy mal. Era la misma. ¿Por qué? Porque en la posición de equilibrio, en la posición de equilibrio es la misma esta L, ¿no? Es la misma que la altura que sube. Es la misma que la altura que sube. Entonces sería eso. Ya sería eso. Entonces, H era igual a L. Por lo tanto, despejando acá H me va a dar igual. Esta gravedad que está multiplicando va a pasar a dividir velocidad en A al cuadrado entre dos veces la gravedad. Bien, la velocidad en A es la velocidad máxima, que es 4 al cuadrado, entre 2 por 9,8. Y con eso teníamos la altura h, ¿no? Utilizando energía. A ver, era 16 entre 2 por 9,8. Me sale una altura de 0,816 metros. Esa era la altura h, que casualmente esa misma altura h era la longitud del péndulo. No, la longitud del péndulo. Nada más. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien, bien, todo claro entonces.